A veces, lo único que quieres es escapar. Huir del ruido de la ciudad, de las presiones del trabajo, de la gente. Simplemente escapar. Para mí, ese refugio siempre ha sido mi casa en la montaña. Un pequeño santuario de madera y piedra, rodeado de pinos y silencio. El único lugar donde realmente puedo ser yo mismo y recargar energías. La compré con mucho esfuerzo, cada centavo ahorrado, soñando con esos momentos de paz. Es mi lugar seguro. Así que, después de una temporada especialmente agotadora, hice las maletas, me subí al coche y conduje durante horas con una sonrisa en la cara, imaginando el crepitar del fuego en la chimenea y el olor a tierra mojada. Pero esa imagen se hizo añicos en cuanto doblé la última curva del camino. Había otro coche aparcado frente a mi casa, un coche que no reconocí al principio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Me habrán entrado a robar? ¿Se habrá metido alguien? Me acerqué con cautela, y entonces vi movimiento dentro. La puerta se abrió de repente. Y de mi casa, de mi refugio, salió mi hermana. Pero no estaba sola. Detrás de ella apareció su esposo. Y luego, para mi total incredulidad, sus suegros. Todos sonriendo, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Hermanito, qué sorpresa. No te esperábamos tan pronto», dijo mi hermana, dándome un abrazo que se sintió completamente fuera de lugar. Su esposo me dio una palmada en la espalda mientras sus suegros me saludaban con la mano desde el porche, donde estaban sentados en mis sillas, con tazas que eran mías. Estaban viviendo allí. No de visita. Viviendo. Había ropa tendida en el jardín, juguetes de sus hijos esparcidos por el césped, y el interior. El interior era un caos organizado que no era el mío. Habían movido mis muebles, cambiado mis cuadros de sitio. Mi santuario había sido invadido y transformado en su casa de vacaciones familiar. Me quedé sin palabras por un momento, tratando de procesar la situación. ¿Qué estáis haciendo aquí?», conseguí preguntar, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Mi hermana se rió. «Pues aquí estamos. Nos dijiste que tenías esta casa y que casi no la usabas, así que pensamos que sería perfecto para pasar una temporada. El aire de la montaña es genial para los niños y para mis suegros. Lo peor no fue verlos allí, invadiendo mi espacio sin previo aviso. Lo peor fue su reacción cuando, después de respirar hondo y tratar de mantener la calma, les pedí que se fueran. Les expliqué, con toda la paciencia que pude reunir, que había venido a descansar, que necesitaba mi espacio, que esa era mi casa. Y entonces, la bomba. Mi cuñado, con una sonrisa condescendiente, soltó la frase que lo cambió todo. «Vamos, hombre, no seas egoísta. La familia comparte todo». Su madre, la suegra de mi hermana, asintió vigorosamente. «Claro que sí. La propiedad es solo un papel. Lo que importa es la familia. ¿O es que nos vas a echar a la calle a tu propia sangre?» Me acusaron de ser egoísta, de no tener corazón, de valorar más una simple casa que a mi propia familia. Dijeron que la familia comparte, pero lo que ellos estaban haciendo no era compartir. Compartir implica respeto mutuo, comunicación, preguntar. Lo suyo era una apropiación, una invasión en toda regla, usando el chantaje emocional de la familia como escudo. Ese día entendí algo fundamental. Poner límites no te convierte en una mala persona. Proteger tu paz, tu espacio y tu bienestar no es egoísmo, es una necesidad. La familia debe ser un apoyo, no una carga que te aplasta. El amor familiar no te da derecho a invadir y a exigir. El verdadero cariño se basa en el respeto, y el respeto empieza por entender que un no es un no, incluso cuando viene de alguien a quien quieres. Esta no es solo la historia de cómo recuperé mi casa en la montaña. Es la historia de cómo aprendí a recuperar mi propio espacio, a defender mis límites y a entender que mi paz interior no es negociable, ni siquiera por la familia. Fue una lección dura, pero necesaria. Gracias por acompañarme en esta historia. Nunca he sido una persona que pida demasiado. En serio. Solo un poco de paz. Silencio.
Un lugar donde mi mente pudiera simplemente descansar, sin tener que justificar mi existencia a cada segundo. Por eso, hace 2 años, cuando heredé la pequeña casa de mi tío en las montañas, sentí que había recibido algo más que paredes y madera. Había recibido un refugio. Un lugar que era solo mío. Un secreto guardado del ruido del mundo. O al menos, eso era lo que yo pensaba. Trabajé durante meses sin descanso. La ciudad me estaba devorando, ¿saben? Las voces, los correos electrónicos interminables, la presión, los horarios que no terminaban nunca. Todo se mezclaba en un zumbido constante que no me dejaba ni respirar. Así que, con un fin de semana largo en el horizonte, tomé una decisión. Era hora de escapar. El plan era perfecto. Solo yo, una taza de café caliente, el crepitar de la chimenea y la nieve cayendo suavemente afuera. La imagen perfecta de la serenidad. La carretera estaba tranquila, casi desierta. El bosque, cubierto por un manto de hielo, parecía un paisaje sacado de un cuento de hadas. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que el peso del mundo se iba aligerando. Cuando finalmente estacioné frente a la cabaña, dejé escapar ese suspiro profundo, ese que solo se da cuando sabes que, por fin, llegaste a casa. Pero ese alivio, esa sensación de paz tan anhelada, duró exactamente 2 segundos. A través de las ventanas, vi luces encendidas, y justo en la entrada, donde debería estar solo mi auto, había otro, uno que no reconocí. Mis manos se enfriaron más que la nieve que pisaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé hacia la puerta, confundida, dudando. ¿Qué estaba pasando? ¿Quizás algún vecino había entrado a revisar que todo estuviera en orden? Tal vez me equivoqué de... No, esa era mi puerta. Respiré hondo y la abrí. Y allí estaban, en mi refugio. Mi hermana Laura, su esposo Marcos, y para colmo, los padres de él, sentados cómodamente como si aquello fuera su centro vacacional privado. Estaban riendo, comiendo, usando mis sillones, bebiendo de mis tazas. El santuario que tanto había anhelado se había convertido en una fiesta a la que no fui invitada. «Ah», dijo Laura, con una naturalidad que me heló la sangre, como si yo fuera una visita inoportuna que había llegado antes de tiempo. «Llegaste temprano». Me quedé inmóvil en el umbral, con la brisa fría colándose por la puerta abierta. No podía procesar la escena. El shock me dejó sin palabras por un instante. Finalmente, logré articular una pregunta, con la voz temblorosa. ¿Qué están haciendo aquí? Ella se encogió de hombros, como si mi pregunta fuera la cosa más extraña del mundo, como si la respuesta fuera obvia. Solo nos tomamos unos días libres. Pensé que no te molestaría. Pensó. Esa palabra resonó en mi cabeza. Pensé. Como si mi casa, mi refugio secreto, fuera simplemente un cuarto de invitados en su propio hogar, disponible a su antojo. La rabia empezó a burbujear bajo la superficie de mi incredulidad. ¿Cómo supiste que esta casa existía?, le pregunté, mirándola fijamente. Nunca se lo había contado a nadie de la familia, precisamente para evitar esto. Fue Marcos quien respondió, con una sonrisa satisfecha, casi engreída. Bueno, te escuchamos mencionarla una vez, hace tiempo, y encontramos la dirección en unos papeles viejos que tenías en casa de mamá. Ya sabes, entre familia no hay secretos. Mi corazón se apretó en un nudo doloroso. No fue un malentendido. No fue una coincidencia. Habían investigado, habían buscado y habían invadido deliberadamente mi espacio, mi intimidad. El único lugar en el mundo que consideraba verdaderamente mío. Me miraron, esperando mi reacción, y yo solo pude pensar en una cosa. Miré a mi hermana, luego a su esposo y a sus suegros, y con una calma que ni yo sabía que tenía, les dije, solo quería descansar, escapar del ruido, de la ciudad, de todos. Fui a mi casa en la montaña, mi único lugar seguro.
Pero cuando llegué, encontré a mi hermana, su esposo y sus suegros viviendo allí como si fuera suyo. Y lo peor no fue verlos. Fue lo que dijeron cuando les pedí que se fueran. El aroma a café recién hecho que no era el mío, y las risas ajenas llenaban el aire que se suponía debía ser mi refugio silencioso. Mi hermana, Laura, me saludó con una sonrisa despreocupada, como si mi llegada fuera una agradable sorpresa en su propia casa de vacaciones. Sus suegros estaban en el sofá, con los pies sobre la mesita de centro que tanto cuidaba mi abuela. Su esposo, Marcos, ni siquiera se molestó en levantarse. La frustración me subió por la garganta como una marea amarga. Necesitaba ese fin de semana. Lo necesitaba para respirar, para reencontrarme, para alejarme del estrés que me estaba consumiendo en la ciudad. Y ellos estaban allí, invadiendo mi santuario con su presencia no solicitada. Traté de calmarme, de no explotar en el primer segundo. «Laura, ¿qué están haciendo todos aquí?», pregunté, dejando mis maletas en la entrada, creando una barrera simbólica entre ellos y yo. «¡Sorpresa!», dijo ella, como si fuera el mejor regalo del mundo. «Sabíamos que venías y pensamos en darte una bienvenida. Además, los padres de Marcos querían conocer la montaña. No me avisaste». Mi voz sonaba más tensa de lo que pretendía. «Ay, no seas así. Quería que fuera una sorpresa. ¿No te alegra vernos?». La miré, luego a los demás, que actuaban como si yo fuera la invitada maleducada. La rabia empezó a hervir bajo mi piel. Esto no era una visita, era una invasión. Tras un silencio incómodo que pareció durar una eternidad, finalmente lo dije, tratando de mantener mi voz firme, sin temblar. «Tienen que irse». Laura soltó una risa seca, como si hubiera contado el chiste más absurdo del mundo. «No exageres. Has estado muy tensa últimamente. Pensamos que te haría bien un poco de compañía. Además, ya acomodamos nuestras cosas en las habitaciones de arriba. Nos quedaremos unos días más». Respiré hondo. Sentí como mi niño interior gritaba, lloraba y se rompía en 1000 pedazos. Pero por fuera, mi rostro era una máscara de hielo, la calma antes de la tormenta. Miré a cada uno de ellos, deteniéndome en sus expresiones de comodidad y derecho. Y repetí, esta vez sin un ápice de duda: «Salgan. Ahora». Fue entonces cuando el padre de Marcos, con esa autoridad falsa que solo da la arrogancia, levantó la voz. «¿Cuál es tu problema? Esta casa es enorme. Tiene espacio de sobra para todos. Compartir es lo que hace la familia, ¿no te enseñaron eso?». Lo miré directamente a los ojos, sintiendo cómo el fuego dentro de mí finalmente encontraba una salida. «Yo no comparto lo que me costó mi paz». La tensión en la habitación se hizo tan espesa que casi podía escucharse crujir. Laura se levantó de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. «Siempre has sido así, egoísta. La abuela te daba todo. El tío te dejó esta casa. ¿Cuándo vas a empezar a pensar un poco en nosotros, tu familia?». Y en ese instante, todo encajó. Lo entendí. No era una visita sorpresa. No era un intento torpe de animarme. Era apropiación. Creían que tenían derecho a mi espacio, a mis cosas, a mi paz. Creían que lo mío, por algún tipo de lazo familiar, también era suyo. «Se van ahora», repetí con una frialdad que me sorprendió hasta a mí. «O llamo a la policía. Tengo las escrituras en el coche. Esta es mi propiedad privada. No tienen ningún derecho a estar aquí sin mi permiso». El silencio que siguió fue diferente. Pesado. Real. La amenaza había aterrizado. Marcos murmuró algo inaudible sobre darte una oportunidad de ser generosa. Laura me lanzó una mirada cargada de veneno, como si yo fuera la peor enemiga, la traidora de la familia. Pero al final, sin más discusión, empezaron a recoger sus cosas en un silencio hostil. Salieron uno por uno, arrastrando sus maletas, sin una despedida, sin una última palabra. Solo el portazo final que resonó en toda la casa y en todo mi ser. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que mis manos temblaban. Pero no era de miedo.
era de una profunda y dolorosa desilusión. Ese día aprendí una lección crucial. Aprendí que algunas personas, incluso las más cercanas, no aman lo que tú eres, aman lo que puedes darles. Aman tu espacio, tus recursos, tu energía, pero no a ti. Encendí la chimenea. El crepitar de la leña fue la primera nota de una sinfonía de tranquilidad. Me preparé un café, esta vez a mi gusto. Me senté frente a la gran ventana, observando cómo la nieve comenzaba a caer afuera, suave, lenta, cubriendo el mundo con un manto de silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Profundamente. Mi paz había vuelto conmigo. Porque la casa, sí, era mía. Pero más importante que eso, la decisión de quién entra en mi vida también lo es. Y esa es una propiedad que nadie, nunca, podrá invadir. Gracias por escuchar mi historia. A veces, poner límites es el acto de amor propio más grande que podemos hacer. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más relatos. Nos vemos en el próximo video.